Hablaremos sobre el decreto y nos dice que es un acto administrativo el cual es expedido en la mayoría de ocasiones para situaciones de urgente necesidad, es por el Poder Ejecutivo y generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a ellas. Decreto ley son textos normativos con fuerza de ley con vigencia provisional dictados por el presidente de la República o el gobierno, en base de una ley en facultades extraordinarias y de urgencia, aunque no es una ley porque no está emanada por la Corte del Congreso y el Senado, sí está ratificada por el Congreso, por tal razón tiene fuerza y rango de ley para ejercer y cumplirse. Los decretos ley se caracterizan por su continuidad en el tiempo, dado a que siguen vigentes luego de finalizar las facultades extraordinarias en virtud de las cuales fueron expedidas. 2. Requiere de posterior convalidación del Poder Legislativo, el cual sería en el menor tiempo posible. 3. Estos decretos pueden exponer a cualquier materia, menos en las prohibidas en el inciso final del artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política, como para expedir códigos, leyes estatutarias según el artículo 152 de la Constitución, leyes orgánicas según el artículo 151 de la Constitución Política, leyes marco según el artículo 150 de la Constitución Política, tampoco para decretar impuestos. Cuarto, el control de estos decretos es posterior y por vía de acción, habiendo precisado la Corte Constitucional que el escrutinio de constitucionalidad de un decreto ley no exige realizar previamente el estudio de constitucionalidad de la ley habilitante. La Corte revisaría dicho decreto si éste ha sido demandado. Hablaremos sobre la ley y norma. Nos dice que la ley es una norma jurídica directa por el legislador y que debe cumplir con las siguientes características. La primera característica es la generalidad. Nos dice que son todas aquellas que se encuentran en las condiciones previas por ella y sin excepciones. La obligatoriedad tiene carácter de forma interactivo, dicho de otra forma, redacta obligaciones jurídicas y por el contrario, otorga derechos. Seguimos con abstracta e impersonal. Nos dice que las leyes no son emitidas para regular o resolver casos individuales ni tampoco de grupos determinados, es decir, son encaminadas a la generalidad. La norma nos dice que esta puede llegar a ser dictada por cualquier autoridad según sea el caso, la cual intenta controlar el comportamiento humano, estableciendo derechos y deberes en donde se da un valor a esta y si llegara a ser un incumplimiento, se aplicará una sanción. Dicho todo esto, en conclusión, aunque se hace falta mucho para ser regulado algunos artículos, es posible decir que se sigue avanzando con esta normatividad, de manera que se sigue intentando cumplir con los objetivos trazados y se destaca la creación de mecanismos de compra conjunta. El decreto ley no son leyes porque no parten del Poder Legislativo, no parten del Congreso ni del Senado, sino que las hace el Poder Ejecutivo, el gobierno, pero tiene fuerza, rango de ley y tiene el mismo valor de una ley. El motivo: casos de extraordinaria y urgente necesidad. El gobierno dictará disposiciones legislativas provisionales. No podrán afectar instituciones del Estado, deberes y derechos de los ciudadanos, derecho electoral general. Siempre que sea un caso de extraordinaria necesidad, porque el Poder Legislativo es un órgano de funcionamiento muy lento, porque está constituido por partidos políticos que tienen que ponerse en común para tomar decisiones. El gobierno, en cambio, es un órgano mucho más homogéneo, es mucho más ágil ante situaciones determinadas. El gobierno puede dictar norma provisional. Supongamos que hay unas lluvias tremendas que ocasionan pérdidas en un sector determinado de la agricultura. ¿Qué ocurre ahí? La gente vive de su tierra, de su sembrado. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno para cubrir las necesidades de estas personas que se han quedado sin su alimento? Puede dictar un decreto ley para minorar esas circunstancias y puede ayudar a esas personas. Lo dicta de forma rápida,
el gobierno es ágil, puede dictar esa norma, lo aplica de forma provisional, tiene que ir al Congreso que tiene que convalidarla o derogarla. En este caso sería convalidada. Convalidación, vigencia del decreto ley, pero sin convertirse en ley. Derogación, pérdida de vigencia del decreto ley.